Hola, soy María José Nichols y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Generando Puentes desde Cero. Hoy especialmente estoy muy emocionada por tener de invitados a dos de nuestros grandes amigos y participantes también de la comisión. Hemos compartido varias sesiones y salas diferentes en la gremialidad, así que bienvenidos. Mari, gracias por estar acá con nosotros. Gracias y gracias a ustedes por aceptar la invitación. Yo ahorita me voy a tomar un poco de tiempo para hablar un poco de quiénes son ustedes, pero ya después vamos a incluir sus experiencias dentro de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar del tema de infraestructura. Como invitado tenemos a Denis Blanc, un estudiante de Ingeniería Mecánica Industrial. Actualmente se desempeña como supervisor de procesos y mantenimiento de máquinas en fincas de café y hule. Cuenta con 1 año y 3 meses de experiencia representando a la Cámara del Agro en la Comisión de Casicovi. Y tenemos también a Ernesto Morales, auxiliar en función pública aduanera y agente aduanero. Cuenta con una amplia experiencia en gestiones aduaneras, logísticas y legislación aduanera, incluyendo en el manejo del Cauca y Recauca, representando al sector empresarial en mesas de diálogo público-privadas con la SAT y otras entidades gubernamentales. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de Corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala y es presidente de la Gremial Técnica y Logística y Legal, Greteca. Y muy bien, adscrita a SECOMS y CACIF. Ahora, vamos a hablar un poco de su experiencia y de cómo, por ejemplo, al principio dicen, pues yo salgo como empresario a vender tomates y llego a mi punto de venta a vender salsa por la infraestructura. Y hemos escuchado este término muy por todas partes, pero ¿a qué se refiere el tema de infraestructura y desde su experiencia cómo viven este tema? Me gustaría que nos dieran un poco de su contexto y su experiencia. En mi día a día me ha tocado viajar a fincas en el interior del país, específicamente a la costa sur, donde han habido varias ocasiones donde por razones de que no hay paso, en vez de venirme por la CA9, que es la carretera que viene desde México hasta Escuintla y después ya sube a Guatemala, he tenido que ir a dar la vuelta hasta Xela, pasando a través del Ilterreu, subir a Xela, después bajar a Tecpan y ya de regreso. Y una vez hice 12 horas porque me fui por la carretera, me topé, estuve 3 horas parado y dije, no se puede. Entonces di la vuelta y me tocó ir. Entonces realmente por lo menos en mi caso, lo que me ha tocado es el transporte de materia prima. Se ha tenido que hacer mucho más temprano, siempre estar atento a redes, a ver si hay alguien y ver qué rutas alternas podemos tomar, lo cual aumenta nuestro costo para diferentes situaciones. Y mi tiempo personal, en vez de poder estar en las fincas supervisando, haciendo lo que tengo que hacer, me ha tocado estar en el carro, básicamente. Entonces, pues eso básicamente es mi experiencia a primera mano con la infraestructura. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Me siento muy honrado de estar con ustedes compartiendo sobre la experiencia y sobre la realidad que vivimos todos los días. En mi caso, como operador logístico, realmente veo esto de forma frecuente. Y es algo tan recurrente que de alguna forma ya se vuelve normal. Y eso es lo preocupante, ¿verdad? De que estamos acostumbrados a que hay bloqueos por problemáticas con la carretera, que hay inconformidad a veces con el transporte pesado, que hay situaciones de que a veces las zonas aledañas, como por ejemplo la aduana fronteriza San Cristóbal con El Salvador, que es Atezcatempa, ¿verdad? Jutiapa. A veces los mismos, digamos que las personas nativas de esa área bloquean porque tienen problemas con un puente, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto dentro de mi experiencia, ¿verdad? Como agente aduanero, vemos nosotros como operadores logísticos desde origen, por ejemplo, la recolección de un contenedor, por ejemplo. Pero básicamente la recolección y todo este tema podría decirse que se le da a los usuarios un tiempo de tránsito, dependiendo del origen, si viene de Europa, si viene de Asia, si viene de Sudamérica. Pero cuando llega a puerto, ahí está el embudo, ¿verdad? El cuello de botella está ahí cuando está el buque por llegar, ¿verdad? De hecho, ayer estaban compartiendo en
en una de las gremiales también de Secoms que estábamos nosotros, cómo se veía el panorama de todos los buques que venían en cola. Y era lo que hablábamos con usted, ¿verdad, María José? Antes, de que al final hasta en el mar hay cola ahora, ¿verdad? Y eso hay tráfico portuario. Entonces es algo que no vemos tan normal. ¿Y por qué hay tráfico portuario? Porque ahí es donde inicia todo. Es porque el puerto está saturado, ¿verdad? El puerto está con la capacidad sobredimensionada de la cantidad de contenedores que pueden recibir. Entonces, cuando vemos eso, vemos que un equipo de una empresa como la de Denis, que tiene materia prima, o cualquier empresa, en el caso suyo, del área inmobiliaria o en el área que usted trabaje, va a tener que tener su contenedor ahí detenido por el tiempo que se liberen los fondeos para que los barcos se puedan pegar. Ya cuando logró pegarse para la descarga, sucede que hay una tormenta, que no hay maquinaria disponible y que no hay personal para descargar los contenedores. Entonces, ya cuando empezamos a ver desde dónde se origina todo esto, vemos que pasan muchos días los contenedores ahí esperando, dependiendo de un selectivo o un semáforo, ¿verdad? Si es selectivo rojo, si es selectivo verde, si hay retenciones, ¿verdad? El temido semáforo. Y sabe que lo más impresionante de que el semáforo no solo es de la SAT. O sea, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene un semáforo, pero aparte hay autoridades de gobierno que participan ahí. Hablemos del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Hablemos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Que también tiene participación dentro de la aduana y otras entidades, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, puede ser que la empresa, del empresario que tenga selectivos verdes, pueda estar hasta 3 semanas esperando que saquen su contenedor del puerto, porque no hay una buena logística interna en los depósitos aduaneros. Y sumado a esto, ¿verdad? Les comento como esa breve introducción, porque sí es necesario decirlo, que tenemos aquí este atraso y todavía cuando van a salir de puerto, resulta que hay una avería en la carretera, pasa lo de Nahualate. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, fíjate, Denis, con una empresa que estábamos atendiendo, se le dio el transporte hacia precisamente Suchitepec, de Puerto Quetzal hacia ese destino. Y cabal recorren de 200 kilómetros y nos llama el equipo de tráfico de nuestro equipo de transporte, nuestra coordinación de transporte, para decirnos que había un problema con el puente. Para ese entonces había que tomar la decisión, si esperar ahí, arriesgándose obviamente que por tema de seguridad le pasara algo a la mercancía. Que la mayoría de importadores no van a arriesgarse a tener su mercancía, si es una mercadería valiosa. Hay que estar ahí, aunque tengas GPS, aunque tengas custodios, no vas a tenerla ahí por riesgo. Entonces le decíamos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos la noche o regresamos al predio? Regresemos al predio. Pero mire, disculpe, esto va a tener un sobrecosto, lógicamente. ¿Por qué? Porque vamos a regresar un contenedor 200 kilómetros. O sea, no te puedo mantener la tarifa con 200. No es de favorcito. No te puedo apoyar con 200 kilómetros de recorrido extra. Entonces, cuando vemos todo eso, dice uno, al final sí tiene un impacto. Total. ¿Verdad? Sí, es como lo que pasó a finales del año pasado, en diciembre, creo que fue la segunda semana, si no estoy mal. Los choferes del transporte público ya están desesperados y bloquearon el paso durante todo un día. Y ese día justamente venía yo de regreso, entonces igual me vine por Shela. Fueron 8 horas porque había visto que estaba el anuncio, pero solo ese paso de llegar desde Coatepeque hasta Reu, pues despuesito de Reu para subir al IRTRA fueron 5 horas y ahí me hacían falta 5 horas de subir a Shela y bajar a Guatemala. Y el problema no solo eso, sino que la entrada al país por las diferentes fronteras, ya sea por la Aguilar Batres o por otros lados, no están en las mejores condiciones tampoco. Ajá, es una cadena de muchos males. Lamento, siempre trato de hablar del lado positivo, pero este tema de infraestructura, la verdad es que parte de que estén ustedes con nosotros es porque es un tema que últimamente desde el famoso kilómetro 44, el kilómetro más famoso creo, es un tema que siempre está presente en los titulares de prensa y que lo vemos abordado en diferentes puntos, pero el porqué de que estén hoy y lo estemos conversando es porque es importante para quienes nos escuchan, que la mayoría son igual empresarios, sepan que sabemos y comprendemos como usuarios que al final hay un sobrecosto, que bien decía Ernesto ahorita,
y que lamentablemente quien lo termina pagando es el consumidor o el usuario final, ¿verdad? De cierto producto, servicio o mercadería. Entonces, en ese sentido, ahora pasándonos un poco al lado de por qué todo está tan caro, por qué los precios suben, aparte de otros factores que no vamos a platicar ahorita, pero desde este punto, comprender que no solo es infraestructura vial, carretera, sino también estamos hablando del tema portuario, ¿verdad? Que también hay otro tipo de infraestructura que lamentablemente tampoco se le da el mantenimiento. Entonces, en el caso de un micro, pequeño, porque ahí también quiero ir, o sea, muchas veces se cree que solo son las grandes empresas las que tienen 20 contenedores varados, y no, en un contenedor consolidado, por ejemplo, ¿qué pasó en diciembre o en septiembre cuando venía toda la mercadería de final de año? ¿Qué nos cuenta? Pues básicamente, mire, hay dos temas aquí muy importantes a mencionar. Por ejemplo, yo personalmente en estas mesas de cooperación público-privada, donde participa el sector privado, de hecho ustedes saben que el sector privado ha sido convocado al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Y convocan a las diferentes cámaras y convocan a actores de la cadena logística que vayan a Gobernación, inicialmente por el tema de la seguridad, ¿verdad? De los trabajos que se están haciendo con seguridad. Pero adicionalmente el viceministro Werner Ovalle, que anteriormente era el intendente de aduanas, ahora es el presidente de la Comisión Portuaria Nacional. Entonces, la Comisión Portuaria Nacional, nosotros pues ellos sé que ellos están trabajando arduamente por mejorar los puertos, pero ellos como ente gobierno de CPN no pueden mandar a los puertos, ellos solo pueden coordinar con los puertos. Entonces, cuando vemos aquí cuál es realmente la problemática es de que la mejora no puede ser de forma uniforme, porque digamos que la CPN tiene a su cargo Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Puerto Quetzal y APM Terminals, ¿verdad? Que son los puertos activos. Entonces, pero ellos como tal no le pueden decir al dueño de APM, hace esto. No le pueden decir a la empresa portuaria Quetzal, hace esto, mejora este muelle, cámbiame esto aquí. Ellos pueden tener iniciativas y coordinar con ellos como buscando las mejoras de los usuarios. Pero en sí, como que quien administra los depósitos aduaneros temporales, quien los autoriza es la SAT. Entonces, la SAT autoriza a los auxiliares. Dentro de los auxiliares está el agente aduanero, está el transportista aduanero, está el depositario aduanero, que es el recinto aduanero donde está la carga. Entonces, a mi criterio, como ente regulador que es SAT, ellos sí pueden exigirle al puerto: no estás cumpliendo con facilitar el comercio. Porque la facilitación del comercio es algo que viene de la Organización Mundial de Comercio, o sea, es algo que viene de Bruselas. Entonces es algo que viene de forma internacional, que todos los países están trabajando en facilitar el comercio. Pero ¿cómo podemos facilitar el comercio si no tenemos la infraestructura, si no tenemos las condiciones y si no tenemos muchas veces el compromiso de las autoridades para dar el resultado? No de todas, porque hay algunas autoridades que sí reconozco que trabajan arduamente. Y lo que decía María José, estoy pensando en los diferentes como segmentos de empresas que existen, como dijo usted, los microempresarios, los pequeños empresarios y los grandes empresarios. Pero todos se ven afectados, porque al final en los barcos vienen todos los contenedores de las diferentes empresas, ¿verdad? Sí. Tú sabes que vienen alimentos, vienen refrigerados. Materias primas. O simplemente maquinaria industrial. Conozco gente que se ha puesto de acuerdo porque... pues, por supuesto sale mucho más barato traer un contenedor lleno a traer un contenedor vacío, porque te cobran por el espacio. Correcto. Entonces, conozco gente que se ha puesto de acuerdo entre varios amigos o entre varios empresarios que necesitaban diferentes cosas, que dijeron: miren, yo necesito pedir esto, ustedes necesitan algo más, así llenamos un contenedor entre todos juntos. Y para algunos eran materias que dijeron, por hacerle ganas, en vez de mandarlo a pedir por un avión o pedir en el contenedor, y en vez de traerlo en una semana, pasaron meses que no llegaba y no llegaba y no llegaba, y cada día que el contenedor pasa, ya sea en el mar o en el puerto, hay un cobro. Entonces eso va subiendo cada vez más, le salía más caro, y al final tal vez habrán salido tablas o ya no les salían las cuentas para traer esa maquinaria que se supone que les iba a ayudar. Denis y Ernesto, yo creo que con lo que están diciendo, básicamente la infraestructura no solo es un tema de conectar lugares, sino de
conectar oportunidades, ¿verdad? Y digamos que desde su experiencia, quizás una persona no puede decir, es que es culpa tuya o es culpa tuya, sino que al final es colectivo esta situación, pero debe haber obviamente decisión para hacer las cosas. Y desde su perspectiva, ¿cuáles podrían ser algunas soluciones para mitigar un poco esos daños de infraestructura? Porque al final pues son situaciones cotidianas, ¿verdad? O sea, no es como, pues yo voy a agendar que este día voy a tener problemas, entonces hago todo mi plan, mi estrategia, ¿verdad? Sino que son situaciones cotidianas y que a veces no tienen aviso. ¿Cómo mitigan ustedes esos daños? Okay. Yo pienso que todo depende de trabajar en una planificación, pero una planificación realista. Porque últimamente, o sea, se tienen muchos planes de mejoras, esto viene de años, o sea, no es algo que sea de hoy, de años, y al final se vuelve como un efecto boomerang que ahorita sí estamos viendo ya las repercusiones negativas de un conglomerado de años de mala gestión de diferentes responsables. Entonces, yo pensaría que una de las formas es, por ejemplo, ir considerando el tema de los transportes multimodales. Ustedes saben que México está interesado en la vía férrea con Guatemala. Sí. Entonces, el tema ferroviario va a ser una salida a toda esta problemática, porque, por ejemplo, tú sabías que el ferrocarril viene desde Canadá, por ejemplo. Entonces, viene Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala. Entonces, ya tenemos otra entrada, ya no solo marítima, donde podríamos descongestionar los puertos. Y correcto, entonces ya hacer como una economía de escalas, de tener como más opciones, porque al final, ¿qué pasa con un mercado que tanta gente habla de ese tema? Cuando no hay más opciones, se encarecen los costos, ¿verdad? Entonces, como todos se ven forzados a pasar por esos puertos, no hay de otra. O sea, las empresas, estoy seguro que tu empresa, su empresa, la suya, nuestras empresas, si vieran otra opción más viable, hablemos un ejemplo claro, ¿qué pasa con la VAS actualmente? ¿Usamos la VAS? Usamos la VAS y aunque nos toque pagar. Libre mercado. Sí. Ajá, pagamos porque yo decido pagar. Sí. Y me facilito mi tiempo. O sea, yo venía, por ejemplo, voy al puerto y tenía que ir a otra reunión aquí a las Américas y agarré la VAS, salí por la Hincapié. Sí. Y rapidísimo. Ajá. No, más por ejemplo, yo si vengo ya sea de El Salvador y tengo una reunión, un evento en zona 12 por la Petapa, entro la VAS desde arriba y me cruzo toda la ciudad sin tener, pues, obviamente uno no se quita el tráfico, pero me lo reducí por mucho tiempo. En vez de hacer hora 20 atravesando la ciudad hice media hora por la VAS, que es una gran vuelta, son muchos más kilómetros, pero es el menos. Mari, tanto tema para hablar y me surge una inquietud. Entendiendo que el tema de infraestructura debe y debiera ser del anhelado plan de visión país de Guatemala, y entendiendo ahora con todas las experiencias que la infraestructura afecta tanto a los usuarios finales como a los productores, como a los empresarios, importadores, al final todo, me surge la inquietud de pensar en el caso de las voluntades, ¿verdad? Cómo cuando la voluntad de todas las partes involucradas para tomar decisiones se alinean, podemos llegar a tomar mejores decisiones. Y creo que hay buenos ejemplos que vale la pena también nombrar. Por ejemplo, es justamente el caso del puente Nahualate, donde se vio una necesidad de arreglar el puente porque el puente estaba ya en fallo estructural, lo cual quería decir que en cualquier momento pasaba un camión o dos camiones un poco muy pesados y se iba a ir el puente con los camiones encima y los que venían atrás y los que venían enfrente, todo. El gobierno decidió tomar la decisión de cerrar el puente, por lo que habían que tomar rutas alternas. Uno era subiendo a Chicacao y después uno ya salía por San Antonio antes de llegar a San Bernardino. Y había otra vuelta un poco más larga y un poco más complicada que no se conocía mucho por abajo. Pero en esto las empresas del área, o las empresas del área específicamente que necesitaban pasar por ahí, se dieron cuenta que el costo de pasar por otro lado era mucho más caro. Entonces ellos tomaron la decisión de sus propias manos, de sus propias bolsas, arreglar el puente, el cual nos benefició a muchos, no solo a las empresas por así, sino a todos los que querían pasar
fue justamente para fin de año, empezaba Zafra, la gente viajaba de la ciudad a visitar a sus familias en el interior, y ese paso era muy importante, y creo que, no sé, vos me podrás decir si se vio el cambio en el transporte cuando sucedió este cambio. Totalmente, sí, o sea, al final de cuentas, definitivamente todos los transportes y la gremial de transportes, desde que pasan este tipo de percances, te notifican que va a haber un incremento en la tarifa. O sea, eso es algo que entonces ya la gente dice definitivamente mi costo de producción se va a elevar y voy a tener que trasladar esto al cliente final, ¿verdad? Que era lo que decía María José. Entonces, ahí me gustaría recalcar algo muy importante con base a eso que decía María José de las voluntades. Tenemos que reconocer que Guatemala es el istmo centroamericano. Guatemala es el país que conecta a Centroamérica desde Norteamérica. Entonces, para muchas líneas navieras y para logísticos en general, Guatemala es el hub logístico perfecto para redireccionar mercancías y cargas para toda Centroamérica. Porque al final de cuentas, aquí viene por mar y se va terrestre hasta Costa Rica, o se va terrestre a El Salvador, se va terrestre a Nicaragua. Y al final de cuentas nosotros como país, si no trabajamos en esto, vamos a perder muchas oportunidades, porque al final con que pasen, como digo yo, que pasen saludando a Guatemala, ya nos vemos beneficiados, sí. ¿Verdad? Y no solo, y a mí me gusta decir esto, yo aparte de logístico soy ciudadano, y yo cuando voy al supermercado veo el incremento en los precios, o sea, yo como ciudadano quiero una mejor Guatemala, como todos, porque nosotros aparte de empresarios también somos consumidores. Entonces, trabajar en esto vale la pena y recalcar que se unan esas voluntades para que se logren los objetivos, ¿verdad? Porque sí, lo que decía Denis, hay muchos puentes y muchas situaciones que se podían trabajar de forma anticipada y no trabajar de forma reactiva. Correcto. ¿Verdad? Y yo lo que también trataría de enfocarme, que lo pueden hacer con ayuda de las mismas empresas, del área, con las fincas, con la gente del lugar, es simplemente hacer un análisis claro, rápido, sencillo de ver, ok, qué carreteras necesitan mantenimiento y qué carreteras están casi hechas. Porque por lo menos hacia la costa sur hay varios puntos donde ya está el espacio, ya habían empezado a hacer 2 carriles más y se abandonó y ahí siguen abandonados. Entonces no es incluso empezar desde cero, solo es retomar esos proyectos que ya venían. Sí, ok. Y con eso, pues, mandar el mensaje, ¿verdad? De que pues, ya todas las situaciones están dadas, la necesidad es clara, los fondos y el presupuesto existen, entonces ahora va a haber un tema de ejecución, que es algo importante y que ustedes como usuarios principales podemos estar, no quiero decir fiscalizando, pero sí pendientes de las buenas noticias, esperando que todo esto llegue a mejores soluciones. No, igual la ejecución es algo complicado, son varias entidades que tienen que trabajar juntas, no solo es el gobierno, no solo son las empresas privadas, no solo es la gente que necesita esas vías para transportar, sino es nosotros tratando de atraer inversión a Guatemala para que pueda crecer, para que pueda competir, y nosotros tenemos mano de obra, tenemos ley relativamente buena en ciertos sentidos para esas inversiones, y necesitamos mejorar infraestructura para solo que sea la última gota de agua. Correcto, sí. El último y primer eslabón. Y también ahí, complementando a Denis, me gustaría recalcar algo que no debemos olvidar. Nosotros, el sector productivo, somos los que generamos la recaudación tributaria. O sea, de nuestras ventas, de nuestro IVA, de nuestro impuesto de solidaridad, de nuestro impuesto sobre la renta, nosotros contribuimos a la recaudación de Guatemala. Entonces, esa recaudación es la que le permite a la Superintendencia de Administración Tributaria y al Ministerio de Finanzas Públicas tener un presupuesto. Entonces, si bajamos el sector productivo, no va a haber recaudación. Total. Y por tanto no va a haber gasto público. O sea, ahí es donde caemos. Y ahí entonces vamos a lanzar la invitación para un segundo episodio donde hablemos más del tema de impuestos. Creo que al final, para ir concluyendo, porque se nos está acabando el tiempo y tenemos mucho más que platicar, pero un tema que tenemos que tener sumamente presente es la parte de competitividad como país, que se ve totalmente mermado por estas situaciones, ¿verdad? O sea, las empresas, los empresarios están buscando ser en mercados destinos donde son más eficientes, y dentro de la eficiencia el tiempo y los costos van de la mano directamente, y por otro lado nos hace ser
empresarios menos productivos, porque por ejemplo, como bien decía, no solo es el tema de importación-exportación o productividad agrícola en los distintos departamentos del país, sino que en la misma ciudad, por ejemplo, yo que trabajo mucho en el mobiliario de la parte de industria, que generalmente es en la costa, antes podía hacer 2, 3 visitas, pasaba la antigua de regreso y todavía, ¿verdad? Siempre con cosas de trabajo. Ahora no, o sea, ahora puedo hacer una visita al día y obviamente la productividad también baja para todos y los costos incrementan. Y solo, perdón, antes de cederle el micrófono para cerrar a Mari, otro tema bien importante que es la labor de la gremialidad, ¿verdad? Ernesto hacía referencia a las gremiales de las cámaras. Creo que estos son temas que nosotros como activos participantes dentro de las distintas instancias del sector privado organizado podemos llevar todos estos casos, recolectar todos los casos de ustedes que nos escuchan de los diferentes puntos hacia las autoridades para poderles hacer ver, porque muchas veces no son temas evidentes para las autoridades, pues porque no están tal vez en el lugar, como si lo puede estar Denis en la costa o en el altiplano o en diferentes lugares. Pero que las cámaras para eso también podemos recoger y eso es parte de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, ser una voz ante la sociedad civil y nuestras instancias estatales. Pues muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y estar acá. Me da mucho gusto que hoy sí, bueno, tenemos una conversación entre amigos y que sepan que este es su espacio para cuando quieran volver. Si tienen algunas palabras para despedirse de nuestra audiencia. Pues la verdad que nada más agradecerles a todos, principalmente estos podcasts son tan valiosos y para todas aquellas personas que tienen dudas, que quieren ampliar información y que realmente vean que CACIF está trabajando por una Guatemala mejor, ¿verdad? Entonces, como dice María José, estamos entre amigos y estamos personas aportando basados en nuestra experiencia, en nuestra realidad. Entonces, por mí que se sigan fomentando estos espacios y como dice usted, hay temas todavía pendientes que discutir. Comprometido para una siguiente parte, entonces, sí, una vez. Sí, igual de mi parte, gracias por la invitación, por estar aquí. Es un tema que se puede ampliar muchísimo y cambia todo el tiempo. Siempre hay diferentes situaciones en el país acerca de esto y hay mejoras y hay cosas que se podrían hacer mejor, pero el chiste es que poco y con el tiempo y a paso seguro vayamos haciendo mejoras claras para el país. Igual siempre está la comisión de CACIF Joven, donde estamos para cualquier persona, si necesitan una duda o quieren aprender un poco más, también se van a hacer eventos en teoría este año de eso y pues nada, sigamos colaborando, estos espacios son importantes y sí que sí. Genial. Gracias, Mari. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia por escucharnos, por estar siempre pendientes a cuando comienza un nuevo episodio, una nueva temporada de podcast. Entonces, gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Generando Puentes desde Cero.